La multitud en el centro comercial de Madrid se arremolinaba como un enjambre furioso, con teléfonos móviles grabando cada segundo del caos. Javier, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, sintió como 2 guardias de seguridad lo inmovilizaban contra el suelo, acusándolo de intentar secuestrar a un niño que gritaba aterrorizado. Pero entonces, el pequeño Mateo, con lágrimas en los ojos, se soltó de la mano de una mujer desconocida y corrió hacia él, gritando: «Papá. Papá Javier. No me dejes», dejando a todos boquiabiertos y transformando la escena en un silencio sepulcral. Javier levantó la vista, jadeando, mientras los murmullos se extendían como ondas en un estanque. ¿Cómo había llegado a esto? Todo había empezado esa mañana soleada de sábado, cuando decidió llevar a Mateo al centro comercial para comprarle un juguete nuevo. Alejandro, su pareja desde hace 3 años, se había quedado en casa preparando la comida, ajeno al infierno que se desataría. Javier, un arquitecto de 35 años con una vida aparentemente ordenada, nunca imaginó que un simple paseo se convertiría en una pesadilla pública. Recordaba el momento exacto: Mateo, su hijo adoptivo de 5 años, se había emocionado con las luces navideñas y había corrido hacia una tienda de juguetes. Javier lo siguió, riendo. Pero en el bullicio, una mujer mayor lo vio agarrar la mano del niño y, presa de prejuicios, gritó: «¡Secuestro! ¡Ese hombre está robando al niño!». Los guardias actuaron rápido, sin preguntas. Y ahora Javier estaba allí, esposado temporalmente, con el niño aferrado a su pierna. La policía llegó minutos después, y mientras interrogaban a testigos, Mateo no paraba de repetir: «Es mi papá. Déjenlo en paz». Pero el daño ya estaba hecho. Las redes sociales explotaron con vídeos virales: «Hombre gay intenta secuestrar a un menor en Madrid». Javier sintió un nudo en la garganta al pensar en su familia. Su madre, doña Carmen, una mujer conservadora de un pueblo en Andalucía, nunca había aceptado su orientación sexual. «Eres una vergüenza para la familia», le había dicho cuando salió del armario a los 25 años. Después de un matrimonio fallido con Elena, la madre biológica de Mateo. Elena había muerto en un accidente de coche cuando Mateo tenía 2 años, dejando a Javier como único tutor. Pero la familia de Elena, encabezada por su hermano Carlos, un hombre rígido y homofóbico, había intentado quitarle la custodia desde entonces. Un niño necesita una madre, no 2 hombres pecando, argumentaban en los tribunales. Javier había luchado con uñas y dientes por Mateo. Adoptarlo formalmente como padre soltero había sido un proceso arduo. Pero cuando conoció a Alejandro, un profesor de historia de 32 años, todo pareció encajar. Vivían en un apartamento modesto en el barrio de Chueca, el corazón gay de Madrid, donde se sentían seguros. Alejandro era el pilar de Javier: paciente, amoroso, siempre dispuesto a leerle cuentos a Mateo antes de dormir. Pero ahora, este incidente amenazaba con destrozar todo. Mientras esperaba en la comisaría, Javier revivió los conflictos internos que lo habían atormentado durante años. ¿Valía la pena exponer su vida privada por amor? Cuando era joven, había reprimido sus sentimientos, casándose con Elena para complacer a su familia. Habían sido amigos en la universidad, y ella sabía de su orientación. Pero acordaron un matrimonio de conveniencia. Mateo nació de esa unión.
Un milagro inesperado que Javier amaba más que a nada. Pero tras la muerte de Elena, la verdad salió a la luz. Y la familia de ella lo demandó. Javier ganó la custodia inicial. Pero Carlos apeló, alegando que un hogar no tradicional dañaría al niño. Alejandro llegó a la comisaría corriendo, con el rostro pálido. Javi, ¿qué ha pasado? Mateo está con una trabajadora social. Javier lo abrazó, sintiendo el peso del mundo. Fue un malentendido. Pero van a investigar. Mi suegro ya debe estar enterado. Efectivamente. Carlos apareció esa misma tarde, con un abogado a cuestas. Esto demuestra que no eres apto para criar a mi sobrino, espetó Carlos. Un hombre de 40 años con bigote espeso y ojos acusadores. Un hombre como tú, viviendo en pecado, exponiendo al niño a peligros. La noche cayó sobre Madrid como un manto pesado. Javier y Alejandro llevaron a Mateo a casa. Pero el niño no paraba de preguntar, ¿por qué esos señores te hicieron daño? Papá. Javier lo arropó en la cama, luchando contra las lágrimas. En la cocina, Alejandro preparó té. Pero su voz temblaba, tenemos que ser más cuidadosos. La sociedad no nos acepta del todo. Javier asintió. Pero en su interior bullía la rabia. ¿Por qué debía esconder su amor? Había sacrificado tanto, su relación con su madre. ¿Quién lo había desheredado? Amigos que se alejaron, incluso oportunidades laborales por rumores. Al día siguiente, los medios locales se hicieron eco. Un periódico sensacionalista tituló, Padre gay en el ojo del huracán, secuestro o malentendido. Javier recibió llamadas de anónimos insultándolo. En el trabajo, sus colegas lo miraban de reojo. Pero lo peor fue la llamada de su madre, Javier. ¿Es verdad lo que dicen? Has avergonzado a la familia otra vez. Él colgó, sintiendo el pinchazo de la traición familiar. Alejandro, siempre el optimista, sugirió terapia familiar. Pero Javier dudaba. ¿Cómo reconciliarse con quienes lo veían como un monstruo? Mateo, inocente, dibujaba en su cuaderno, una familia con 2 papás y un sol brillante. Javier lo miró y juró protegerlo a toda costa. Pero sabía que el incidente era solo el comienzo. Carlos planeaba usar esto en la corte para revocar la custodia. Javier enfrentaba una elección, pelear abiertamente, exponiendo su vida, o ceder para evitar más dolor. La tensión crecía. Y cada decisión parecía un paso hacia el abismo. Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones con abogados y visitas de servicios sociales. Javier se sentía como un criminal en su propia casa, con inspectores husmeando en cada rincón del apartamento. Mateo jugaba ajeno a la tormenta. Pero Javier notaba cómo el niño se aferraba más a él, como si intuyera el peligro. Alejandro, con su calma habitual, preparaba documentos, certificados de adopción, informes escolares que mostraban a Mateo feliz y sano. Vamos a ganar esto. Javi, decía, pero sus ojos revelaban dudas. Carlos no perdía tiempo. En una audiencia preliminar en el Juzgado de Familia de Madrid, presentó vídeos del incidente en el centro comercial. Vean cómo este hombre pone en riesgo al niño, argumentó su abogado. Javier, sentado al lado de su letrado, sentía el escrutinio de la jueza.
Una mujer de mediana edad con expresión neutral. Señor López, dijo ella dirigiéndose a Javier. Explique su relación con el menor. Javier respiró hondo. Mateo es mi hijo. Lo crío desde que nació. Mi orientación sexual no me hace menos padre. Pero Carlos intervino, es una aberración. Elena nunca quiso esto. El niño necesita un hogar normal. La sala se llenó de tensión. Javier recordó el pasado, su matrimonio con Elena había sido un escudo contra la realidad. Ella, una mujer independiente, había aceptado el arreglo porque lo quería como amigo. Pero cuando Mateo nació, todo cambió. Javier sintió un amor paternal que lo impulsó a divorciarse amigablemente y asumir la crianza. Elena apoyaba su salida del armario. Pero tras su muerte, Carlos vio una oportunidad para corregir lo que consideraba un error. Alejandro testificó esa tarde, vivo con Javier desde hace 3 años. Somos una familia estable. Mateo nos llama a ambos papá. La jueza asintió. Pero Carlos presentó testigos, vecinos que juraban haber visto comportamientos inapropiados. Eran mentiras. Por supuesto. Pero sembraban dudas. Javier salió de la audiencia exhausto. Con el estómago revuelto. En casa. Discutió con Alejandro, tal vez deberíamos separarnos temporalmente. Para proteger a Mateo. Alejandro se negó, eso sería rendirnos. ¿Renunciarías a nosotros por miedo? La presión familiar aumentaba. Doña Carmen llamó de nuevo. Esta vez suplicante, hijo. Deja esa vida. Vuelve al pueblo. Cría al niño como Dios manda. Javier colgó. Pero las palabras calaron hondo. ¿Era egoísta por insistir en su felicidad? En el trabajo. Un colega le sugirió discretamente, quizá deberías ocultar tu relación. Javier se sintió traicionado, incluso en Chueca. El paraíso liberal. Los prejuicios acechaban. Una noche. Mientras Mateo dormía. Javier y Alejandro hablaron en voz baja. Recuerdo cuando nos conocimos. Dijo Alejandro. Tomando su mano. En esa manifestación por los derechos LGTB. Pensé que eras el hombre más valiente. Javier sonrió amargamente, ahora me siento cobarde. Decidieron contraatacar, contactar a asociaciones LGTB para apoyo mediático. Pero Carlos jugó sucio. Envió anónimos a la escuela de Mateo. Alegando influencias perjudiciales. El director llamó a Javier, tenemos que suspender al niño temporalmente. Por su seguridad. Javier explotó. Corrió a casa de Carlos. En las afueras de Madrid. Y lo confrontó en la puerta. Deja en paz a mi hijo. Gritó. Carlos. Impasible. Respondió, no es tuyo. Elena te usó como tapadera. El niño merece una familia real. No tu farsa. Las palabras dolieron como puñales. Javier regresó a casa temblando. Y por primera vez. Dudó de su paternidad. ¿Había sido egoísta al traer a Mateo a este mundo? Alejandro lo consoló, no. Lo amas. Eso es lo que cuenta. Pero la semilla de la duda germinaba. Los medios escalaron el drama. Un programa de televisión invitó a Javier. Pero él rechazó, no quiero un circo. En cambio, Carlos apareció. Pintándose como el tío protector.
Quiero lo mejor para mi sobrino. ¿Mentía? Las redes se dividieron, algunos apoyaban a Javier. Otros lo vilipendiaban. Javier perdió amigos virtuales. Y en la calle. Sentía miradas hostiles. Mateo empezó a tener pesadillas. Papá. No dejes que me lleven. Javier lo abrazaba. Prometiendo, nunca. Pero el costo emocional era alto, Alejandro y él discutían más. El estrés erosionando su relación. En una terapia obligada por el juzgado. Javier confesó sus miedos, temo perderlo todo. El terapeuta. Un hombre comprensivo. Dijo, la sociedad cambia. Pero el cambio duele. Javier salió con una resolución, pelearía. ¿Pero a qué precio? Carlos preparaba una moción para custodia temporal. Alegando inestabilidad emocional. La alta trampa se cernía. Y Javier debía elegir, confrontar o capitular. La tensión llegaba a su pico. Con cada día trayendo nuevas batallas. La audiencia principal se acercaba como una tormenta inminente. Javier pasaba noches en vela. Revisando documentos con su abogado. Mateo. Sensible al ambiente. Preguntaba constantemente, ¿vamos a estar bien? Papá. Javier lo tranquilizaba. Pero internamente se desmoronaba. Alejandro. Su ancla. Empezó a mostrar grietas, esto nos está destruyendo. ¿Vale la pena? Javier lo miró herido, Mateo lo vale todo. Pero la duda mutua crecía. Un veneno sutil. Carlos intensificó su campaña. Contrató a un detective privado que siguió a Javier y Alejandro. Capturando fotos inocentes en el parque y torciéndolas en exposiciones públicas indecentes. En la corte, presentó un informe, el niño está expuesto a un estilo de vida inmoral. La jueza frunció el ceño. Y Javier sintió el pánico. Su madre, doña Carmen, testificó por vídeo desde Andalucía, mi hijo siempre fue un buen chico. Pero esta elección lo ha cambiado. Javier se sintió traicionado hasta la médula, su propia madre lo vendía por prejuicios. Alejandro. En su turno. Defendió su hogar, somos una familia como cualquier otra. Amor. Rutinas. Valores. Pero Carlos contraatacó con un experto en psicología infantil, estudios muestran que hogares no tradicionales pueden causar confusión en los niños. Javier rebatió, mentira. Mateo es feliz. La sala bullía de argumentos. Cada palabra un golpe. ¿Fuera? Manifestantes LGTB protestaban en apoyo. Pero adentro. Javier luchaba solo contra el sistema. Una noche. Tras una discusión acalorada. Alejandro confesó, a veces pienso en irme. Para facilitarte las cosas. Javier lloró, no. ¿Te necesito? Pero el daño estaba hecho, la relación pendía de un hilo. Mateo oyó la pelea y corrió llorando, no os separéis. Javier lo consoló. Pero el niño preguntó, ¿es por mí? Ese momento rompió a Javier, ¿estaba sacrificando la felicidad de todos por su orgullo? Decidió confrontar a su madre en persona. Viajó a Andalucía. Dejando a Mateo con Alejandro. En el pueblo. Doña Carmen lo recibió con frialdad, has traído vergüenza. Javier suplicó, mamá. Ayúdame. Testifica a mi favor. Ella vaciló, la Biblia dice. Pero al ver fotos de Mateo. Ablandó, es mi nieto.
Prometió reconsiderar. Pero Javier dudaba. En el tren de vuelta. Reflexionó sobre sus elecciones, salir del armario había sido liberación. ¿Pero a qué costo? Amigos perdidos. Familia fracturada. Ahora su hijo en riesgo. Carlos no cedía. Envió una carta anónima a los servicios sociales, el padre es inestable. Javier descubrió la traición cuando el inspector visitó de sorpresa. Furioso. Llamó a Carlos, esto es bajo. Incluso para ti. Carlos rió, todo por el bien del niño. Javier colgó. Sintiendo odio puro. Pero el odio lo consumía, en terapia. Admitió, me estoy convirtiendo en lo que odio. Alejandro organizó una cena familiar improvisada con amigos LGTB para levantar ánimos. Rieron. Pero la sombra persistía. Mateo dibujó, mis dos papás contra el mundo. Javier juró ganar. Pero la audiencia llegó. La jueza escuchó argumentos finales. Carlos, denme la custodia. Lo criaré correctamente. Javier, el amor no se mide por géneros. Mateo me necesita. La decisión se pospuso. Dejando a todos en limbo. Esa noche. Javier y Alejandro hicieron el amor por primera vez en semanas. Un acto de reconexión desesperada. Pero al amanecer. Alejandro dijo, si perdemos. ¿Qué haremos? Javier no respondió, el miedo lo paralizaba. Los medios seguían, batalla por un niño en el Madrid moderno. Javier recibió apoyo de extraños. Pero también amenazas. En el parque. Un hombre lo escupió, degenerado. Mateo vio y lloró. Javier lo abrazó, no les hagas caso. Pero el daño emocional acumulaba. Doña Carmen llamó, testificaré por ti. ¿Por el niño? Un rayo de esperanza. Pero Carlos. Enterado. La presionó, no traiciones a tu familia. Ella dudó de nuevo. Javier sintió la red de traiciones cerrándose. Debía elegir, presionar a su madre o arriesgar todo. La tensión alcanzaba su clímax. Con lealtades probadas y corazones rotos. La decisión judicial cayó como un martillo. La jueza. Tras deliberar. Concedió custodia temporal a Javier. Pero con supervisión estricta, hasta una evaluación final en 6 meses. Carlos rugió, ¿injusticia? Javier suspiró aliviado. Abrazando a Mateo en la sala. Pero la victoria era pírrica, el proceso había expuesto grietas profundas. Alejandro. ¿Exhausto? Murmuró, sobrevivimos. ¿Pero a qué precio? De vuelta en casa. La rutina intentó normalizarse. Mateo volvió a la escuela. Pero los niños lo acosaban, ¿tienes 2 papás? Qué raro. Javier lo defendió ante el director. Pero el niño internalizaba el rechazo. Doña Carmen visitó por primera vez, he reflexionado. Quiero conocer a mi nieto. Sentados en el salón. Conversaron torpemente. Hijo. Perdóname. Dijo ella. Javier lloró, tarde. Pero gracias. Alejandro la recibió con cortesía. Pero la tensión persistía. Carlos no se rindió. Apeló. Alegando sesgo judicial. En una reunión familiar forzada. Confrontó a Javier, renuncia. ¿O te destruiré?
Javier replicó, ya lo has intentado. Pero Carlos reveló un secreto, Elena me confió que Mateo no es tuyo biológicamente. Fue un donante. Javier se tambaleó, Elena nunca lo dijo. ¿Cambiaría algo? No. Mateo era su hijo en alma. Pero la duda lo carcomía, ¿había mentido Elena por piedad? Alejandro lo apoyó, no importa la sangre. Lo has criado. Pero Javier cuestionaba todo. En terapia. Exploró, me siento traicionado por todos. El terapeuta elige perdonar. O el rencor te consumirá. Javier decidió confrontar el pasado, visitó la tumba de Elena. Pidiendo respuestas. Allí. Encontró paz parcial. La sociedad seguía juzgando. En una entrevista voluntaria. Javier habló, ser gay no me hace mal, padre. El vídeo se viralizó. Atrayendo aliados y enemigos. Amigos regresaron. Pero otros se fueron. Alejandro propuso matrimonio, para fortalecer nuestra familia. Javier aceptó. En una ceremonia íntima en Chueca. Mateo llevó los anillos. Sonriendo. Pero Carlos boicoteó, o pecado. Doña Carmen asistió. Un paso hacia la reconciliación. 6 meses después. La evaluación final. Testigos alabaron el hogar de Javier, estable. Amoroso. Carlos presentó contrapruebas. Pero falló. La jueza falló a favor de Javier, la custodia permanente es suya. Carlos se fue furioso. Cortando lazos. Javier ganó. Pero pagó caro, estrés crónico. Relación tensa con Alejandro. Mateo con miedos residuales. En una cena celebratoria. Javier reflexionó, hemos perdido tanto. Alejandro, pero ganamos lo esencial. Mateo, os quiero. Papás. Javier sonrió. Pero sabía que las cicatrices perduraban. La sociedad evolucionaba. Pero lento. Meses después. Vida normal, paseos. Risas. Pero Javier siempre vigilante. El incidente del mal había despertado conciencias. Inspirando a otros. Sin embargo, el costo personal era inmenso, amistades rotas. Familia dividida. Autoestima herida. Fue correcto que Javier persistiera en su verdad. A pesar del dolor infligido a su hijo y pareja. ¿O debería haber cedido ante los prejuicios para evitar el sufrimiento colectivo?